En mi infancia viví en una aldea un poco lejana y yo fui una niña de mucha confianza a mi prójimo y viví algo muy fuerte en mi adolescencia sería que fue abusada sexualmente de una persona de confianza y ahí perdí mucha confianza en mi vida. Se armó un miedo que viví muchísimos años con ese miedo que no podía confiar más. Mis padres lastimosamente se enteraron cuando yo ya estaba en proceso de sanidad porque no me animé a hablar con ellos de eso porque era un pariente muy cercano. Soy la señora Marlene Gossen, vivo en Neuland y también nací en Neuland. Mi marido también es de acá. Estoy felizmente casada. Tenemos 4 hijos casados, uno ya está en el cielo con su esposa y 5 nietos. En mi infancia viví en una aldea un poco lejana y mis padres trabajaron entre los indígenas y eso me impactó mucho. Jugábamos mucho con los niños ahí, no teníamos esa luz eléctrica y todo lo que tenemos hoy. Comimos juntos de una olla. Y también me impactó si nacieron bebés nuevos. Yo junté toda mi ropita de mi muñeca y los llevé para que puedan poner a sus bebés. Sí, realmente mis padres fueron ejemplo grande para mí también. Entré en la escuela, sí, ayudé. Digamos que me fui muchas veces con mis padres justamente ahí entre los indígenas para estar ahí acompañándolos. Siempre me gustó mucho. Jugaba, sí. Ayudé a mi mamá también en casa, sí. Sí, yo tenía ese sueño. Yo creo que ese sueño ya se puso ahí justamente porque había un niño abandonado que nadie lo quería y siempre estaba ahí en el hospital. Le cuidaba una enfermera y un día mis padres decidieron a llevarlo en casa y que le íbamos a tomar como para cuidarlo, ¿sí? Y justamente cuando estuvimos todo listo con su cunita y todo, vinieron los tíos a llevarle. Y eso se quedó siempre en mi vida, eso presente. ¿Dónde se quedó Ernesto? Yo creo que ahí ya entró esa visión en mí de algún día ayudar a los abandonados. Creo que fue de ahí, porque siempre me perseguía eso en mi vida, de ayudar a los que no tienen hogar. Después nos mudamos en otra aldea y yo fui una niña de mucha confianza a mi prójimo y viví algo muy fuerte en mi adolescencia sería que fue abusada sexualmente de una persona de confianza y ahí perdí mucha confianza en mi vida. Se armó un miedo que viví muchísimos años con ese miedo que no podía confiar más. Aunque conocí muy joven a mi pareja, mi marido, que es hoy en día, creo que Dios me protegió con él porque él era una persona más amigo, más de confianza, que yo me podía refugiar en él en vez de que me haga daño, porque era un muy conocido y hasta hoy estamos muy bien y veo que Dios me protegió, porque me dolió mucho y como ya dije, se armó un miedo en mí, que yo muchísimos años viví con eso porque no pensé que alguien me iba a creer si lo cuente. Mis padres lastimosamente se enteraron cuando yo ya estaba en proceso de sanidad porque no me animé a hablar con ellos de eso porque era un pariente muy cercano. Y como ya dije, ese dolor que te da otra vez cuando no te creen. Cuando te dicen, ¿será que era tan fuerte o algo así? Bueno, muchos creo que los niños hacen eso, justamente se callan por eso, porque tienen miedo que no se los va a creer y duele otra vez. Aunque mis padres seguro no lo hicieron de mala intención, pero como ya dije, eso fue cuando yo entré en una depresión muy, muy fuerte, cuando ya tenía mis hijos. Y ahí sí vino todo de vuelta, sí, todo eso de no tener confianza, de que otros pasen mis límites, que todo eso yo tenía que reconocer y poner un límite y dejar que sane mi corazón.
yo conocí en la juventud a mi marido, pero él era más un vecino, un amigo de mis hermanos. Y creo que era más por eso yo no confiaba en que existía eso de que alguien iba a quererme de verdad, pero en él yo sabía, yo podía confiar, podía hablar con él y era en esa época que más tarde que le conocí, sí. Y me casé con los casi 20 años porque estuvimos estudiando en SEMTA. Yo estudié enfermería, después me fui con mi marido para no estar ahí sin casarnos. Hicimos el último año de él juntos. Fue una bendición muy grande para nosotros, para nuestro fundamento de matrimonio. Y hasta hoy no lo lamento que lo hicimos de esa manera. Mi primer hijo tuve a los 21 años. Y después tuvimos mellizos y justamente uno de los mellizos que ya está en el cielo. Y después un varón más. 3 varones y una nena. Y eso fue algo como que vino una nube muy negra en mí, que yo sentía que todo no tenía sentido y me sentí débil y también corporalmente y también físicamente yo no estaba bien. 3 años más o menos estuve con eso y también en ese tiempo muchas veces me vino, yo soy inútil, no puedo ser una madre buena para mis hijos. Hasta que un día me impactó mucho, yo dije, ya no quiero más vivir, yo quiero quedarme en esa cama y no despertarme más. Pero Dios es grande y Él me mostró que ¿qué tal si ahora entra un hijo en la pieza y no vives más? Eso me asustó tanto que me di cuenta al solo estar sin hacer nada tal vez, tus hijos te necesitan. Y realmente me arrepentí de ese pensamiento y dije nunca más voy a decir eso y de a poco así salí de mi depresión con la ayuda de Dios, con la ayuda de un psicólogo y también con ayuda de medicamentos, pero gracias a Dios ahora muchísimos años nunca necesité más algo de eso. Estoy bien sana de mis depresiones y también del abuso. Me curé completamente. Sí, yo pude perdonar. Eso fue una acción también bien fuerte en una Pascua, donde de repente me entró eso, como Jesús sufrió por nosotros y que a mí solamente me ayuda a perdonar y liberarme de toda de ese peso. Y pude, casi lo grité en la iglesia, le perdono de todo corazón, porque eso es lo único que Dios se encarga de los otros, no nosotros. Y yo estuve calculando un poco, pienso que más o menos a los 33 años era eso. Ahora yo tengo, no voy a mentir, tengo 53 años, sí. Y estoy súper bien con eso. Y eso también me ayudó a entender a otros. Ahora veo un sentido. No es Dios que deja pasarnos por esa cosa. Claro que Él usa después esas cosas para que podamos ayudar a otros. Con los años estuvimos trabajando en un hogar de niños y nuestros hijos estaban estudiando en Asunción. Justamente estaban terminando su carrera y eso fue un día en donde nosotros y ellos vinimos del Chaco a Asunción y fue mi día más negro en mi vida porque yo dije, en el viaje estuvimos hablando, qué bueno que Dios nos protege, que tantas veces ya protegió a los hijos en el viaje. Estuvimos hablando así, pero creo que algo yo ya sentía. Y cuando vimos ahí un fuego grande, yo dije a mi marido, eso no es el auto de nuestro hijo. Y dijo él que no, porque es muy viejo, no va a ser él, porque era un accidente bien grande. Y pasamos, pero algo se nos inquietó mucho. Preguntábamos en una estación de policía si ellos sabían algo de los nombres y nos dijeron, averiguaron porque no tenían nada todavía. Después dijeron,
No, esos son personas desconocidas, no son sus hijos, es un otro auto, dijo también. Casi le abracé al policía y dije, ay, que no son. Y después seguimos el viaje otra vez y mis hijos ahí ya llamaron de acá y dijeron, parece que son ellos porque son las llantas del auto. Y porque no atendieron más su teléfono. Y después nos fuimos a su vivienda en Asunción y ya se fueron. Y después dijimos, o tal vez la última esperanza es que ya se acostaron porque estaban muy cansados y apagaron su celular. Pero cuando llegamos ahí y vimos que su auto no estaba, ya era nuestra última esperanza. Y ahí empezó el correr, en dónde ir ahora. Y bueno, en el camino nos enteramos después que eran ellos que se accidentaron y no los vimos más. Se fueron directamente al cielo. Nosotros después conocíamos a una iglesia en Asunción. Nosotros mismos nos fuimos a buscar esa iglesia, aunque sí podríamos entrar ya antes, pero estuvimos con mucho en el trabajo del hogar. Y después dijimos una noche, ahora vamos a ir a visitar a esa iglesia, porque era un muchacho en la calle que nos invitó a irnos ahí. Ahí recibimos muchísima fortaleza de los pastores, de los hermanos. Nos recibieron como que siempre estuvimos ahí. Nos sentimos en casa del primer día, que no es siempre así. Y sí, como digo, ahí recibimos mucha fortaleza para nuestra fe, otra vez recuperando nuestra fe en Dios. Y también de los chicos en el hogar donde trabajábamos. Ellos no dejaban de consolarnos, de mostrarnos su amor y de seguir adelante, porque vimos tanto sufrimiento entre ellos que dijimos que vale la pena seguir adelante y luchar por ellos, porque ellos también pasaron momentos muy difíciles en sus vidas y eso nos ayudó a mirar hacia frente y no atrás, aunque hoy en día muchas veces todavía me duele mucho, los extraño mucho y también tengo un día donde lloro, pero creo que eso Jesús entiende que los extraño. Nosotros después de que yo viví ese abuso sexual, yo siempre tenía la idea de ayudar a niñas que hablen un poquito más antes de que yo hable, ¿sí? Que ayudar de alguna manera. Y en eso entró esa visión que ayudar a niños y empezábamos con niñas a recibir en casa como guarda y salieron de ese hogar que conocíamos y los ayudamos acá. Después queríamos ampliar porque no había más lugar acá, teníamos a 4 niñas acá y estuvimos empezando un proceso de construir una casa por una amiga hermana que nos dijo que yo les apoyo con un buen comienzo y pueden hacer algo más grande. Entonces hicimos una asociación entre 3 parejas y ahora tenemos un hogar donde recibimos a niños abandonados, maltratados, sexualmente abusados o simplemente por la defensoría que tienen que tener un lugar de refugio por un tiempo y después se vela en la reintegración a la familia. Sí, y lo primerito es que yo quiero decir que ese peso de perdonar, eso tenemos que entregar realmente a Dios. Él va a tomar eso en sus manos y tenemos que perdonar para que esa persona tal vez también reciba el perdón de Dios otra vez. Tenemos que amar a nuestro prójimo, aunque sí sé que duele mucho y no es que uno perdona nomás con la cabeza, eso que viene después del corazón. Y la otra cosa, la depresión no es el final, no es el final. Tenemos que saber que Dios está con nosotros, aunque en ese momento muchas veces uno siente que no está con nosotros. Pero yo veo que Dios realmente me guió en todo ese tiempo y hasta hoy, y ahora yo puedo decir que estoy internamente sanada.
recuperada y tengo una familia maravillosa y también puedo ver las sonrisas en los niños y eso me da una fuerza tremenda.